Hay verdades que incomodan. Verdades tan potentes, tan transformadoras, que la sociedad prefiere enterrarlas antes que enfrentarlas. Y a veces, esas verdades se esconden, incluso dentro de los libros más leídos del mundo. Así fue con uno de los principios más radicales, más malentendidos y más censurados de Piense y hágase rico, la obra maestra de Napoleón Hill. Un principio que muchos jamás leerán, porque fue eliminado, borrado, silenciado. Pero hoy, vamos a rescatarlo. Hill entrevistó a más de 500 personas extraordinariamente ricas. No ricas de palabra, ricas de verdad. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Hombres que cambiaron el curso de la historia económica del mundo. Y tras décadas de estudio, Hill concluyó que había un patrón oculto. Un rasgo que no figuraba en sus currículums. Que no aparecía en sus balances. Pero que estaba presente, sin excepción, en los que lograban construir imperios. Ese rasgo no era el coeficiente intelectual. No era la educación formal. Ni siquiera la disciplina. Era el deseo sexual. Sí, como lo oyes. Hill descubrió que el impulso sexual, cuando se transmutaba, se convertía en una de las fuerzas más creativas, energéticas y persistentes que existen. Lo llamó la transmutación del deseo sexual. Y ese concepto, incómodo para algunos, revolucionario para otros, fue el que más páginas ocupó en su edición original. Y el primero que comenzó a desaparecer con el paso del tiempo. Pero, ¿por qué? Porque la mayoría no lo entendió. Y los que sí lo entendieron, lo consideraron demasiado peligroso. Demasiado personal. Demasiado potente. Pero vamos desde el principio. Hill no hablaba de sexo desde un lugar físico o vulgar. Hablaba del sexo como energía. Como impulso fundamental de la naturaleza humana. Una fuerza tan poderosa, que puede crear vida. O puede crear imperios. Y esa energía, si se reprime, destruye. Si se ignora, se desvía. Pero si se canaliza, se convierte en magnetismo. En carisma. En visión. En fuego. Hill observó que los grandes líderes, artistas y empresarios compartían una intensidad emocional fuera de lo común. Una pasión que no podían apagar. Así que la dirigían. Y aquí viene el punto clave. La transmutación no consiste en reprimir el deseo. Consiste en transformarlo. En llevar esa energía a la mente. En convertirla en ideas, palabras, movimientos, acciones. Hill lo explica con claridad. Cuando una persona aprende a convertir el deseo sexual en creatividad, intuición, inspiración y determinación, despierta una parte dormida de su mente. Una parte que la mayoría jamás activa. Y cuando eso ocurre, la vida cambia. Ahora piensa en esto. ¿Por qué crees que tantos hombres comienzan a tener más éxito a partir de los 40 o 50 años? Hill dice que no es casualidad. Es porque esa energía empieza a estabilizarse. A ser menos impulsiva. Y si han entrenado su mente, pueden usarla con dirección. El problema es que la mayoría nunca aprende a canalizarla. La dispersan en relaciones vacías, pornografía, validación externa o simplemente distracción. Y esa energía que podría estar construyendo una visión, termina apagando el potencial. Hill decía que si logras tomar esa energía que arde dentro de ti, y llevarla a tus objetivos, a tu empresa, a tu arte, a tu mensaje, entonces nada ni nadie podrá detenerte. Ahora imagina una escena. Un joven de 20 años. No tiene dinero. No tiene contactos. Pero tiene hambre. Tiene deseo. Tiene una fuerza interna que no lo deja dormir tranquilo. Y en vez de gastarla en escapismo, en distracción, en redes, la lleva a sus libros, a su proyecto, a su cuerpo, a su mensaje. Ese joven se levanta cada día con fuego en el pecho. No busca placer rápido. Busca construcción lenta. Busca dejar huella. Ese joven está transmutando. Y eso cambia todo. Hill lo sabía. Porque él también lo vivió. Durante años, Hill pasó hambre. Fue criticado. Perdió todo.
Y en los momentos más oscuros, no recurrió a la queja, recurrió a su imaginación, a su fe, a su deseo, a ese impulso interno que no podía explicar, pero que lo empujaba a seguir escribiendo, a seguir enseñando, a seguir soñando. Y fue gracias a esa fuerza que nació el libro que cambiaría la vida de millones de personas. Ahora dime algo. ¿Crees que este tipo de enseñanzas se entienden con la lógica? No. Se entienden con la experiencia, con el cuerpo, con la conciencia. Hill dedicó un capítulo entero a este principio, y dijo que sin él, los otros 12 pasos se quedaban incompletos. Porque puedes tener conocimiento, puedes tener fe, puedes tener metas claras, pero si no tienes fuego, si no tienes deseo real, transformado, te vas a rendir, vas a volver atrás, vas a buscar excusas. Por eso este principio fue censurado. Porque es incómodo, porque no se puede empaquetar y vender fácil, porque obliga a mirar hacia adentro, a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi energía más poderosa? La cultura actual habla de disciplina, de productividad, de hábitos. Pero Hill hablaba de algo más profundo. De canal, de propósito, de fuego interno. Y aquí está lo más importante. Esta energía, según Hill, es también la puerta al subconsciente. La llave a la creatividad verdadera. La que conecta tu mente con algo más grande. Con ideas que no sabes de dónde vienen. Con intuiciones que cambian tu vida. Esa es la verdadera riqueza. No solo tener dinero, sino tener acceso constante a una fuente de poder interno que te guía, te impulsa y te transforma. Hill decía que las personas más exitosas que conoció no eran necesariamente las más inteligentes. Eran las más intensas, las más decididas, las que habían aprendido a usar su energía emocional y sexual como palanca para alcanzar sus metas. Ahora, ¿qué puedes hacer tú con esto? Primero, no se trata de reprimir, sino de transformar. Observar el deseo, reconocerlo, y usar esa intensidad como impulso para una acción creativa. Segundo, cultivar imágenes mentales. Visualizar tus metas con tanta claridad que tu deseo físico se convierta en emoción espiritual. Tercero, desarrollar hábitos que sostengan esa energía. Lectura, silencio, escritura, creación, entrenamiento físico, movimiento consciente. Cuarto, relaciones significativas. No se trata de eliminar lo sexual. Se trata de que esté al servicio del propósito. De que eleve, de que inspire, no de que desgaste. Hill no estaba en contra del sexo. Estaba en contra de desperdiciar el deseo. Y eso lo cambia todo. Ahora una reflexión. Imagina qué pasaría si cada vez que sientes impulso, lo llevaras a tu proyecto. A tu arte, a tu entrenamiento, a tu plan, a tu estrategia. ¿Dónde estarías dentro de 6 meses? ¿En qué persona te convertirías? ¿Cuántas cosas crearías? Porque el deseo, como el fuego, puede quemar o puede forjar. Tú decides qué hace contigo. Este es el secreto que Hill quiso entregar, pero que el mundo no estaba listo para aceptar. Y quizás aún hoy, muchos no lo estén. Pero tú estás escuchando esto. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Listo para usar tu energía más potente al servicio de tu visión. Listo para dejar de escapar y empezar a construir. Listo para reconocer que dentro de ti vive el fuego de los grandes. Y que ese fuego, bien dirigido, te convierte en imparable. Hill lo vivió. Hill lo enseñó. Y Hill lo escribió. Aunque el mundo haya querido borrarlo. Hoy tú lo recuperas. Y con ello, recuperas el control sobre tu energía, tu enfoque, tu propósito. Recuerda siempre esto. El éxito no se basa solo en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y cuando tu deseo se alinea con tu visión, todo se multiplica. Ese es el verdadero secreto. Ese es el poder que no se compra. Ese es el capítulo que nunca deberías olvidar. Y ahora que lo conoces,
¿Qué vas a hacer con él? Tal vez pienses que suena esotérico. Pero no lo es. Mira la historia de Nikola Tesla, el inventor más prolífico de su tiempo. Un genio con ideas que se adelantaron 100 años a su época. Tesla hablaba abiertamente de su decisión de canalizar su energía sexual hacia su trabajo. Decía que era la fuente de su claridad, de su concentración y de su creatividad desbordante. O toma el caso de Steve Jobs. No era consciente del concepto de Hill, al menos no directamente. Pero vivía con una intensidad emocional y un magnetismo que pocas personas desarrollan. Jobs usaba esa energía como fuego sagrado. Y cada vez que la vida le exigía más, se volvía más radical en cómo gestionaba su atención, su energía y su deseo. Esa es la clave. No importa si conoces el nombre del principio. Importa si lo encarnas. Importa si vives como alguien que no desperdicia su fuego, sino que lo transforma en impacto. Y esa decisión empieza en lo cotidiano. En lo que haces cuando nadie te ve. Cuando tienes el impulso de distraerte, de anestesiarte, de gastar tu energía en validación rápida. Y decides en cambio volver al plan, al propósito, a la construcción. Eso es alquimia moderna. Eso es lo que Hill quería transmitir. Y ahora vamos más allá. ¿Qué pasa cuando no transmutas? Cuando esa energía se queda bloqueada. Cuando no la llevas a la mente ni al cuerpo. Hill decía que esa energía, si no se expresa creativamente, se vuelve destructiva. Ansiedad, inestabilidad, depresión, falta de enfoque, cambios de humor, saboteo. Y no es casualidad. Porque el cuerpo está diseñado para crear. Y si no creas, te destruyes. Mira a tu alrededor. Vivimos en una era de hiperestimulación, donde el deseo se activa cada 10 segundos en tu teléfono. Pero no se canaliza, solo se consume. Y eso nos debilita. La mayoría no está agotada por exceso de trabajo. Está agotada por fuga de energía. Y Hill lo dijo hace casi un siglo. El mayor activo que puedes proteger no es tu dinero. Es tu energía. Porque la energía precede al resultado. Y el deseo es la fuente de toda energía creativa. Imagina ahora que construyes un sistema de vida alrededor de este principio. No solo como una idea aislada, sino como una filosofía. Cada mañana te levantas y haces algo que alinee tu deseo con tu propósito. Visualizas con intención. Mueves tu cuerpo. Creas. Escribes. Diseñas. Hablas con poder. Tomas decisiones que elevan. Cuidas tu entorno. Cuidas lo que consumes. Y sobre todo, mantienes tu fuego encendido. Tu vida se convierte en un canal. En una obra en movimiento. Y entonces, cuando otros se preguntan por qué tú avanzas más rápido, la respuesta no está en lo que haces. Está en cómo lo haces. Con qué energía. Con qué dirección. Eso es lo que Hill descubrió. Eso es lo que se perdió cuando eliminaron ese capítulo. Y ese es tu mayor recurso hoy. Reivindicar tu poder. Redirigirlo. Protegerlo. Y usarlo con conciencia. ¿Quieres más claridad en tus decisiones? Transmuta. ¿Quieres disciplina sin esfuerzo? Transmuta. ¿Quieres magnetismo natural en tu comunicación? Transmuta. ¿Quieres resultados que otros no logran? Transmuta. Este no es un consejo. Es una tecnología interior. Una tecnología humana. Y tú ya la tienes. Solo necesitas activarla. No te compares con quien parece tener más recursos. Más tiempo. Más apoyo. Porque si tú aprendes a dominar tu energía, vas a construir algo que nadie podrá copiar. Porque el deseo canalizado crea cosas únicas, inimitables, reales. Eso es lo que construyeron Ford, Carnegie, Edison. Eso es lo que defendía Hill. Eso es lo que todos los millonarios conscientes hacen hoy, sin saber que están aplicando la ley número 10 del libro que cambió millones de vidas. Y ahora, con esto claro, solo queda una pregunta. ¿Lo vas a ignorar como hacen tantos?
¿O vas a convertirte en uno de los pocos que lo entienden, lo respetan y lo aplican? Tu respuesta a esa pregunta es lo que definirá tus próximos años. Porque recuerda, las ideas sin deseo no llegan lejos. La estrategia sin fuego se derrumba. La acción sin propósito se agota. Pero cuando tomas el deseo más intenso que vive dentro de ti y lo conviertes en visión, en creación, en misión, estás activando el código del éxito real. El que no se basa en suerte. El que no depende del algoritmo. El que no necesita permiso. Ese es el secreto de Gil. Ese es el capítulo que nunca debió eliminarse. Y ese es tu punto de partida.